Sean una vez más al Super Kick Podcast, episodio número 5. Ya son 5 ediciones del Super Kick Podcast, hemos sido constantes, hemos entregado el podcast en tiempo y forma. La verdad me siento orgulloso con esa puntualidad. Como ya lo saben, estoy aquí con Ley Ibarra. Vamos a hablarles en esta ocasión, si la vez pasada fue un podcast pues algo emotivo, algo interesante, algo increíble porque era sobre el Undertaker, sobre toda su carrera prácticamente. En esta ocasión les traemos un tema completamente diferente, pero es porque ustedes lo pidieron, ¿o no, Ley Ibarra? Así es, Alan, muy buen día para todos los que nos están viendo y escuchando a través de Spotify o de iVoox. Efectivamente, hemos escuchado o más bien leído los comentarios de algunos de ustedes y hemos decidido traer la contraparte de aquella edición del podcast en donde hablamos de las mejores luchas o las que consideramos las mejores luchas de todos los tiempos. En esta ocasión vamos a hablar de las que nosotros consideramos son las peores luchas jamás entregadas a través del mundo, y no podemos empezar de otra forma, mi queridísimo Alan, que hablando de tu héroe, el Rayo de Jalisco. Si hablamos de luchas malas, el Rayo de Jalisco es el sinónimo perfecto de esas luchas. Mira, la verdad, antes de pasar a todo el hate contra el Rayo, las luchas que vamos a mencionar o que planeamos, de las cuales planeamos hablar, son luchas que fueron muy hypeadas, muy bien promocionadas, que esperábamos mucho de estas luchas porque incluso había algunas que son soñadas, pero que al final pues fueron un fiasco, fueron una basura, o sea, fueron luchas muy malas. Yo sé que en el mundo, en cualquier parte, hay luchas malísimas, hay luchas que tal vez tuviste en una arena y fueron muy malas, pero en esta ocasión estamos hablando de las más hypeadas, las más que podían ser muy importantes, pero que al final pues no dieron el ancho. Entonces eso es lo que nosotros pensamos para evaluar estas luchas, ¿no? De por qué son tan malas. Y claro, al final vamos a hablar sobre una conclusión de por qué sucede esto, ¿no? Nada se hace aquí por falta de respeto a los luchadores, simplemente algunas veces pues tienen un mal día o no pueden entregar una buena lucha, pero pues ese es el tema que ustedes nos pidieron en los comentarios y es un tema pues no puedo decir la palabra, contraste. El contraste perfecto, gracias. El contraste perfecto para el tema de las mejores luchas, ¿no? Pero sí, como dices, empezamos con el Rayo de Jalisco. Y mira, yo no entiendo todavía. Yo sé que a la gente le gusta todas estas funciones de leyendas, todas estas luchas que se dan entre pues luchadores ya clásicos, luchadores que ya casi no se pueden mover, en otras palabras, ¿no? Tenemos a luchadores como Canek, Máscara Sagrada, luchadores como Mil Máscaras, como Dos Caras, como algunos los Dinamita, porque es la verdad. Pero tenemos a un luchador que nunca puede faltar y es el Rayo de Jalisco Jr. Y esto no lo digo solo por hate o por nada de eso, sino que las luchas del Rayo de Jalisco son terribles, son malísimas, es de lo peor que se puede entregar. Y lo peor es que en la Arena México hay una función cada año que se llama la función de leyendas. Entonces en esa función de leyendas nunca puede faltar el Rayo de Jalisco. Y siempre hay luchas malas con el Rayo de Jalisco y luchas que la verdad dices, es que ¿por qué nos están presentando todavía esto? Últimamente, también en los últimos meses antes de la pandemia, se habían visto luchas contra Canek, el Rayo contra Canek. O sea, sabes que las luchas ya no son buenas, no son nada buenas, pero hay una lucha en específico, una lucha que la verdad, si la quieren ver, búsquenla y véanla, pero es bajo su propio riesgo, porque la verdad fue terrible. Fue una lucha y mira, en papel no se ve tan mal. Dr. Wagner Jr. y Máscara Sagrada contra Blue Demon y el Rayo de Jalisco, y fue en el 2020, fue en un homenaje a Pierrot. Sobre papel, oye, ¿se escucha bien? Sí, sobre papel te digo, no se ve mal, porque Dr. Wagner y Blue Demon pues todavía te pueden entregar ahí una lucha pues un poquito más movida. Pero en realidad, cuando estaba viendo esta lucha, yo pensaba que Blue Demon y Dr. Wagner se pusieron de acuerdo para seguirle el ritmo a Máscara Sagrada y al Rayo. O sea, de tan tan lentos, de tan aburridos, ellos comenzaron a luchar igual.
parecía que no se podían mover. Y la lucha se resume a nada de lucha. Todo tenía que ver con ir a dar la vuelta a la arena, tratar de quitarse la máscara o de romperse la máscara, golpes que no se veían muy profesionales. No había nada de lucha. Lo único luchístico que hubo fue que al final el Rayo aplicó un tirabuzón y Blue Demon aplicó el pulpo y ahí se acabó la lucha. O sea, fue todo lo que vi luchísticamente en este combate. No hubo nada más. Fue una lucha terrible, una lucha lenta. Aquí me doy cuenta que estos luchadores ya no pueden seguir luchando. Dr. Wagner y Blue Demon no sé por qué entregaron una lucha así de mala, pero Máscara Sagrada y el Rayo de Jalisco ya no pueden seguir luchando. El peso no los deja, la edad no los deja. ¿Quién sabe qué tantas cosas no los dejan? Pero no entregaron nada emocionante. Nada. Y lo que se me hace peor de todo es que en los comentarios ves gente diciendo: esta es la verdadera lucha libre. Estos son figurones de la lucha libre. Vean las máscaras que tienen. Esto, por fin nos entregan lucha libre real. No las payasadas de AAA. Es una vergüenza. Es algo que digo, wow, ¿cómo puede pasar esto, no? ¿Cómo es posible? Pero sí, si tengo que mencionar una lucha del Rayo, es esta. Me decepcionó por completo. No sé ni siquiera por qué la vi, creo que fue por morbo. Pero al final, eso es lo que nos entregaron. Una lucha malísima. Malísima. No sé. Puedo ver tu odio, Alan. Sí, es que es por demás esto, ¿no? No sé tú cuando piensas en una lucha mala y una se te tiene que venir a la mente, ¿cuál es para ti? Si es de México, preferible si es de México. Primero me gustaría hacer un pequeño apunte sobre el Rayo. Ok. Al igual que tú, crecí en los 90s. Al igual que tú, amo este deporte. Y por ende me gusta clavarme en la parte histórica, ¿no?, de este deporte. Y su padre fue una leyenda. Okay, una sí. tremenda leyenda. Una etapa que a lo mejor nunca debió de haber caído. Si mal recuerdo, cayó contra Blue Demon. Así es. El Manotas. En una época donde él ya se había retirado. Y además de eso, en la misma semana creo que cae la del Matemático, si mal no recuerdo. Es un periodo de tiempo donde Blue Demon ya había decidido retirarse. El Rayo de Jalisco llega y le hace el reto por las máscaras. Y así al vapor conocemos el rostro de Don Max Linares. Así el Rayo es. de Jalisco. Sí. Su hijo, el Rayo de Jalisco Jr., a principios de los 90s no era tan malo. Hay que ser honestos. Cuando yo era niño, no era tan malo. No, Al era principio, malísimo. En realidad no. Al menos para mí. Yo sé que sus luchas se remontaban mucho a ese tope de espaldas que hacía. Pero era más joven. Era un luchador imponente. O sea, una lucha mítica es la del guitarrazo. Sí. Pero de un tiempo para acá, realmente sí se hizo bastante malo. Se hizo lento. Y es algo común con la edad. Pero igual que hablábamos la semana pasada del Undertaker, yo creo que hay momentos en los que debes de aprender a decir hasta aquí. Ya no tengo que hacerle más daño a mi cuerpo. Y principalmente la mayor enseñanza que nos dejó el hombre muerto fue: intenta nunca jamás en la vida convertirte en una parodia de ti mismo. Wow, y desafortunadamente yo creo que ahorita estamos en esa situación con el buen Rayo. Pero mira, hablando de luchas malas, y en México no nos podemos no podemos pensar en otra cosa que en una lucha que se dio en Triplemanía 23. Yo creo que es una de las luchas más esperadas por el público en la historia. Y fue catastrófica. No es otra más que Rey Mysterio Jr. contra Místesis, Místico, Carístico, Sin Cara, como le quieran llamar. Sí. Vaya lucha tan mala, Alan. Terrible. Hay chismes ahí al respecto involucrados, en donde se habla que no se llevaban muy bien, que no estaban muy de acuerdo con el resultado, y eso dio como resultado, valga la redundancia,
que entregaron un fiasco de lucha. O sea, simplemente la postal de aquel suplex mal ejecutado en la mesa que casi acaba con la carrera de Rey Mysterio. Sí, sí. Error tras error. Fue una muy mala lucha y fue una muy mala Triple Manía. Sí, en fue general tan mala. Fue muy mala la Triple Manía 23. Fue tan mala esa Triple Manía. Imagínate, Alan, nada más haciendo un paréntesis. Imagínate que esa lucha hubiera sido por las tapas. ¿Te imaginas una lucha por las tapas y de esa calidad? Así de mala. No, hubiera sido desastroso. Hubiera sido catastrófico. Sin embargo, esa Triple Manía fue tan mala que no solamente tiene una seria candidata a la peor lucha de la historia. Tiene 2. ¿Recuerdas la otra? Sí, claro. Una lucha de tercias. Ay. Vamos a poner en contexto a quienes nos escuchan y puedan no tener mucha idea de qué se trata. En los años finales de los 80s, principios de los 90s, si mi memoria no me es infiel, había una rivalidad buenísima entre tercias. En la lucha libre mexicana y más en aquellos entonces no era tan común tener rivalidades tan encarnizadas en tercias. Eso era más común para enfrentamientos mano a mano donde al final caía una máscara o una cabellera. Sin embargo, en aquellos entonces había una rivalidad entre 2 dinastías. Una es la dinastía de los villanos y la otra es la dinastía de los Alvarado, es decir, de los brazos, en donde, como les llegué a mencionar en otros podcasts, era una rivalidad como se debe, una rivalidad en donde no solamente se presentaban en la capital, sino que cuando hacían giras, en cualquier lugar en donde se topaban, en cualquier lugar en donde se daban en la madre, pero duro. Sí. Duro, eran carnicerías, era sangre baños por todos lados, sí. Baños de sangre completamente, eran máscaras rotas por todos lados. Mucho se ha hablado acerca de la legitimidad como peleador o como a gente que le gustan las trompadas, como él dice, de Super Porky el brazo de plata. Sí. Y en aquellos entonces, o sea, se iban un poco más allá del kayfabe, ¿no? Eventualmente se llegó la lucha de las máscaras, en donde caen las de los brazos. Conocemos a Brazo de Plata, a Brazo de Oro y, si mal no recuerdo, al Brazo, por parte de los villanos. Uh-huh. Entonces, con ese contexto, se espera que alrededor de 20 o casi 30 años después haya una vendetta entre la familia Alvarado, en esta ocasión comandada por Psycho Circus, por Psycho Clown, con su Psycho Circus, sí, en contra de los villanos. El problema es que los villanos ya no se podían mover. Sí, esto fue terrible. Deja tú ni siquiera que pudieran luchar, ya no se podían mover. Sí. Era catastrófico, era difícil sí, de ver. Era muy dramático porque eran muy de mi agrado los brazos en los 90s y a principios de los 2000s. Los villanos. Los villanos, perdón, eran muy de mi agrado los villanos. ¿Qué decir del Rey Arturo? Probablemente uno de mis luchadores favoritos. Casi lloré cuando cayó su tapa. Uh-huh. Más contra el bulto Atlantis. Y de sus hermanos, pues a lo mejor no se puede decir tanto más, ¿no? Él fue el más agraciado en cuestión de talento luchístico, pero pues sus hermanos también tenían muchas tablas y eran muy buenos luchadores, eran caballitos de batalla en sus momentos. Pero qué lucha tan desagradable, sí, entregaron en esa mal afamada Triple Manía 23. Para hablar un poquito más de estas dos luchas, yo también las vi, yo también pienso que son de las peores. Para empezar, Místesis y Rey Mysterio era una lucha soñada, una lucha que incluso en la WWE hubiera sido dinero, pero la hicieron en México, o sea, fue una casualidad que la pudieron hacer en México, que la pudo hacer la AAA, y Conan dice, es que yo no quería hacer esta lucha porque iba a ser muy rápido, pero hicieron esta lucha. Tal vez ¿cómo decir? El build up, la forma de calentar la lucha para el público no fue la correcta. Se anunció casi de última hora.
pero la lucha Sí. pudo haber sido buena, pudieron entregar una buena lucha. O sea, estamos hablando de Rey Mysterio, uno de los luchadores más espectaculares, alguien que revolucionó la lucha libre en Estados Unidos, un luchador que para muchos fue su inspiración, un luchador que todavía podía dar buenas luchas porque lo demostró meses después o semanas después o en luchas después lo pudo demostrar. Él venía de la WWE, pero todavía podía entregar buenas luchas a pesar de sus lesiones. Y Místesis, no entiendo si él ya no estaba inspirado, si él ya no encontraba eso que lo movía en la lucha, porque la verdad hizo un trabajo terrible. Para empezar, Místesis quería actuar como si fuera el rudo, quería ser el rudo de la lucha, y no le salió porque ni siquiera era algo oficial, o sea, no sabía actuar como el rudo, eso fue lo primero. Y nunca se dijo que iba a haber un rudo en esta lucha y él lo quiso hacer, pero tampoco sabía porque también pedía aplausos. O sea, era algo muy raro. Vimos muchos errores, como bien lo dijiste. Vimos lentitud de los movimientos y eso seguido de los errores, obviamente. No hubo espectacularidad como uno podría imaginar, o sea, lances, vuelos. No duró mucho para que empezaran los finales dramáticos y eso le quitó la espectacularidad a la lucha. O sea, no hubo nada fuera de lo común. Se me hizo una lucha muy vacía, muy lenta, muy cansada, muy difícil de ver. Y ahora si hablamos de los villanos contra los Psycho Circus, mi respeto para los villanos y también para los Psycho Circus, son una gran tercia de la era moderna. Pero los villanos son leyendas, son un clásico, o sea, ¿quién no se identifica con los villanos, no? Pero en esta lucha ya no tenía nada que subir al cuadrilátero. Y la historia tenía pues su parte lógica y todo eso, pero la verdad fue difícil también, fue difícil de ver. El villano tercero, mi respeto, como tú mismo lo has dicho. O sea, es uno de los más grandes, es un gran luchador, fue un gran luchador, pero ya no se podía mover, él ya estaba retirado, ya tenía que estar fuera de la lucha. El villano quinto ya estaba retirado y salió del retiro para esta lucha y estaba fuera de forma. Ya no tenían nada que demostrar, no tenían por qué hacer esta lucha porque iba a ser terrible. Y a eso sumado a la velocidad y al peso de los Psycho Circus, entregaron una lucha fatal, una lucha muy mala. De las peores de Triple Manía, de las peores por siempre en un evento grande como fue Triple Manía. Y como bien lo dices, si hablamos sobre eventos malos, Triple Manía 23 es uno de los peores. La verdad, no sé por qué entregaron algo así. No, tenían todo para entregar un mejor evento, tenían un elenco muy grande, muy bueno para entregar luchas así. Fíjate, Alan, que hablando de Triple Manía, hay otra lucha, y recordando también, haciendo un poco de memoria con Botchamania, hay otra lucha que también fue malísima porque nadie la entendió, nadie entendió el concepto, nadie entendió de qué se trataba, y fue una lucha en donde salen un montón de leyendas, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, creo que fue en Triple Manía 25, sí, en donde salían tercias de los 90, recuerdo haber visto por ahí a Heavy Metal y otros cuantos luchadores más, no recuerdo si hasta el Novillero estuvo ahí, que no me extrañaría para nada. Ajá. Eran un montón de luchadores de los 90s y al final, quién sabe de qué manera, porque las reglas ni siquiera estuvieron claras jamás en la vida. ¿Qué crees? Ganó la Parca. Sí, yo recuerdo esa lucha. Fíjate, lo único que me gustó de esa lucha es escuchar los temas de entrada y la reacción del público, porque escuchamos temas de entrada como el de los Vipers, el de los Perros del Mal, el de los Guapos, el de los Mexican Powers, varios temas de entrada. O sea que creo que público... hasta Blue Demon estuvo ahí, ¿no? Sí, Blue Demon era parte, creo que del equipo de los 90s, que era Blue Demon, si no mal recuerdo, Ricky Marvin o Heavy Metal, uno de los dos, y Lancelot, que era un luchador del 2015 en adelante. Y ahí decía luchadores de los 90. Sí, fue terrible. La organización de esa lucha fue terrible. Fue bueno ver, como les digo, o sea, tercias otra vez, ¿no? De agrupaciones famosas, de agrupaciones que marcaron nuestra infancia hasta cierto punto. Pero ¿no salió Jeff Jarrett ahí? No, salió el equipo TNA, que era Bobby Lashley. Creo que era Moose. Creo que también estaba Jeff Jarrett, pero no salió al final. Que sí estaba Jeff Jarrett, no recuerdo cómo fue eso, pero ellos salieron individualmente. Ni siquiera creo que salieron estaba ebrio, equipo. ¿No?
Creo que sí. Es Sí, cierto, creo es que cierto, sí, sí sí, es estaba cierto. ebrio, ¿no? Sí, sí, es cierto. No recordaba eso. Pero yo lo que sí recordaba es que salieron los tres separados. Pero Sí. sí, fue una lucha malísima. Yo recuerdo que cuando anunciaron esa lucha dije, no, pues a quiénes podemos ver, ¿no? Y un amigo y yo lo decíamos en broma. Decíamos, no, ¿y qué tal si salen los cocos, los payasos cocos? Y los Barrio Boys y no sé cuál es, el novillero, como tú dijiste. Ajá. Y salieron varios de ellos, pero como leñadores en la lucha. Que cabe decir que cuando empezó el tema de sangre chicana, que es cuando salen todos los leñadores, el público explotó de la emoción, o sea, fue una gran ovación. Eso fue lo único Sí. bueno de la lucha, las ovaciones del público a los temas de entrada, a las agrupaciones y a los diferentes luchadores. Pero fue Apelaron terrible. bien a la nostalgia, ¿no? Sí, ándale. Pero fue terrible. Yo creo que siguiendo las peores luchas sobre AAA, a mí me gustaría decir una que tal vez nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero que yo la veo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué esto es lucha o qué está pasando aquí? Cibernético contra la Parca en lucha de máscara contra máscara en Triple Manía 12. La lucha, una de las luchas más grandes de la AAA, una de las luchas más grandes de apuesta de la AAA, pero una de las peores en cuanto a contenido, en cuanto a lo que hicieron en el cuadrilátero, en cuanto a lo que entregaron como lucha. Esta no fue una lucha, o sea, luchísticamente se vieron unos 5 movimientos, y estoy exagerando, de lucha entre los dos. Hay un mortal que se tira la parca desde la cuerda hacia afuera del cuadrilátero, y eso es una de las cosas más sorprendentes que le he visto a la parca en toda su historia. Que en paz descanse. Fue antes de que se lesionara el brazo, me imagino, ¿no? Antes Sí, del creo que accidente. sí. Pero fue un mortal hacia atrás, o sea, de lo mejor que le vi a la Parca en toda su historia. Pero esta lucha fue una llena de intervenciones, una lucha que era la Parca contra Cibernético, pero de repente veías que se metieran todos los Vipers contra la Parca, y luego el ejército AAA salió, y luego Antonio Peña se estaba metiendo. Vimos a Antonio Peña en una moto, vimos a un luchador, uno de los luchadores estrellas de esta lucha que ayudó a la Parca, fue el llamado Televisa Deportes. O sea, Televisa Deportes fue uno de los salvadores de la Parca en esta lucha, fue uno de los MVPs de esta lucha, pero en realidad fue una lucha que se metieron todos los de AAA, todos los de la Triple L o los Vipers, una lucha que no sabías qué estaba pasando y que en el cuadrilátero solo veías golpe tras golpe de Cibernético sobre la Parca se quería recuperar, llegaba Chessman o llegaban los Vipers, lo ayudaban y ya, eso es todo lo que veías. Y al final, sorpresivamente, gana la Parca, el público explota de la emoción. Una vez más lo digo, esta es una de las luchas más grandes de apuesta en la historia de Triple Manía y en la historia de AAA. Pero no es la mejor luchísticamente hablando. No sé qué vi. Cuando ya lo ves y dejas la nostalgia de cuando la viste de niño o cuando la Claro. viste antes. O sea, cuando no te fijabas mucho en lo que era la lucha, simplemente te dejabas guiar por la emoción. Pero ya cuando la ves, dices, ¿qué estoy viendo? No entendía nada, es un clusterfuck. Como te dije hace rato, es algo así. Es como, a ver, estoy viendo a los Vipers, luego se mete la Triple L, luego llega Televisa Deportes a salvar todo, y luego Octagón se metió un golpezote cuando se tiró desde la rampa del escenario hacia abajo donde estaban todos, se metió un golpe contra una estructura metálica. O sea, fue un desastre de lucha, pero tiene uno de los mejores momentos, que es la caída de la máscara del cibernético. Esa es la diferencia. Yo creo que, en primer lugar, esa tapa tal vez no debía haber caído. Es una de las tapas que se me hacen más bonitas de la época, digamos de alguna manera moderna, Es una gran máscara. de la época no clásica, porque sí era una tapa diferente y muy bonita. Era una muy buena tapa. Afortunada o desafortunadamente, el carisma de la persona detrás de la máscara le dio para que pudiera rehacer su carrera, muy plagada de escándalos y de medios. De hecho, a Sí. lo mejor en algún punto sería bueno hablar de eso.
Pero qué buenas anécdotas se cuenta el cibernético, ¿eh? No Sí. sé si has visto algo de eso. Sí, sí. Qué buenas anécdotas cuenta Sí. el cibernético. Hay varios videos de YouTube de diferentes canales que creo que les permite porque él hace lives en Facebook, ¿no? Ajá. En donde cuenta muchas anécdotas, he visto muchas buenísimas. Ahí me he dado cuenta de la cercanía que tenía con la parca, que era su compadre. Sí. Su compadre Chuy, como lo llama. Y entiendo por qué, más allá de los personajes y de la rivalidad, había un trasfondo aún mayor en el que esa tapa cayera precisamente con él. O sea, y son de las cosas que de repente no vemos, ¿no? Ni como aficionados, y mucho menos porque éramos niños, al menos tú y yo. Pero realmente ellos se amaban atrás de bambalinas tras bambalinas. Eran hermanazos, o sea. Sí. Y fue, yo creo que un honor para el cibernético que su tapa haya caído con su compadre, y un gran impulso para la parca, que si de por sí ya era la máxima estrella, eso lo catapultó hacia otras dimensiones. Sí. Sin embargo, si eres objetivo, sí fue una mala lucha en ese sentido, pero también la justifico un poco, Alan, porque quieras o no, y esté bien o no esté bien, es lo que nos tienen acostumbrados en una lucha de tapas. Una lucha de tapas es una carnicería. Se supone que estás defendiendo a capa y espada tu incógnita. Entonces, hubo muchos momentos en la lucha en donde fueron más recios. Eran golpes más directos, menos lucha, menos ras de lona, menos movimientos luchísticos, pero sí a lo mejor la utilización de armas. Lo que sí yo comparto contigo que no está bien y nunca va a estar bien, y por eso de repente no veo mucho AAA, es la intervención. O sea, tú ves una lucha de AAA y sabes que van a salir 10,000 personas y le quitan lo interesante. Sí. En algún punto una intervención era interesante, porque eso daba lugar a otra rivalidad, daba lugar a distintas vertientes argumentales, pero cuando ya lo haces siempre, sí. Exacto, es función tras función tras función, lucha importante tras lucha importante, y yo creo que a lo mejor Antonio Peña no dimensionó en su momento, aunque se me hace muy difícil decirlo, pero yo creo que no dimensionó el tamaño de lo que esa lucha significaba. O sea, esa era la lucha. Sí. Al punto de que estamos hablando que 15, 16 años después, no se me ocurre otra que la haya podido superar en ningún triple manía. Ni siquiera Psycho contra Wagner, que también debería estar en esta lista, pero la vamos a respetar. Ni siquiera Wagner contra Demon, que también debería de estar en esta lista, pero creo que también la estamos respetando por el ladrillo nada más. A pesar de que por cuestión de nombres ha habido muchas luchas interesantes, no creo que haya ninguna que se le compare a la Parca contra Cibernético. A lo mejor L.A. Park contra la Parca por los nombres, que también resultó ser un fiasco. Y hubo intervenciones. Imagínate qué tan patético tiene que ser tu escritor para justificar que perdió la Parca metiendo a la comisión cuando tú nunca respetas a la comisión. Exacto. Sí. O sea, nada más imagínate. Aunque eso dio como resultado una historia que nadie se esperaba, en donde años después L.A. Park destapa al hijo del fantasma, ¿no? Sí. Y eso estuvo interesante, pero regresando a la lucha de Cibernético contra la Parca, creo que por la magnitud de lo que representaba esa lucha, queda mucho a deber. Sí, mira, como te digo, las intervenciones fue lo que arruinó la lucha, lo que le quitó la magia a lo que estaban haciendo en el cuadrilátero, porque en un momento era más interesante lo que estaba pasando en vestidores y fuera de la arena, porque se salieron de la arena, se fueron en una ambulancia, Antonio Peña se salió con una moto, o sea, fue como te digo, un clusterfuck, fue como, ¿por qué está pasando todo esto? Y entiendo que para el momento que se vivía
fue lo que llamaba la atención del público. O sea, era como, oh, están persiguiendo la ambulancia en una moto y ahí va Antonio Peña y Televisa Deportes se lanzó y todo eso. Pero como lucha fue terrible. Yo entiendo, puede haber carnicerías, o sea, hay luchas muy sangrientas, luchas muy, pues que sí, que son una carnicería, un baño de sangre. Pero esta fue un baño de intervenciones y eso es lo que la arruinó por completo. O sea, la Parca no podía hacer nada porque ya se habían metido los Vipers. Fue como muy terrible todo eso, todo lo que pasó. Y sí, o sea, tal vez para otra época esta lucha fue muy emocionante, pero si la vuelves a ver es como, no, el contenido no es bueno esto. Pero sí, una vez más, una lucha muy grande. Tal vez una de las más grandes en la historia de Triple Manía. Yo no diría que más grande que Psycho contra Dr. Wagner. Ahí sí estoy un poco de acuerdo contigo. No fue. Es que son dos talentos no Dr. hechos Wagner en es casa. una leyenda. Sí, Dr. Wagner es una leyenda, pero estamos hablando que La Parca y Cibernético cargaron en su espalda la empresa durante el principio de la empresa. O sea, realmente era lo que tú querías ver. O sea, la AAA de alguna manera sobresale al consejo, es por lo que estos dos hacían. La Parca como el héroe, como el Superman de la AAA, y Cibernético creando la Triple L y haciendo sus típicas invasiones. Yo creo que sí, pero toma en cuenta que Dr. Wagner y Psycho Clown eran los que estaban con la empresa en sus hombros, en su espalda, en ese tiempo. O sea, en la era moderna ellos estaban cargando con la empresa. Psycho Clown la sigue cargando hasta cierto punto. Pero Dr. no hubiera habido empresa si no hubiera pasado todo lo que pasó entre La Parca y Cibernético. No creo. La AAA ha hecho tan fiasco que tranquilamente pudo haber desaparecido hace años. No creo eso. No creo. No creo por ¿de completo. verdad? No, la AAA no podía desaparecer si no presentaba Cibernético contra La Parca. No, yo me refiero históricamente. Yo me refiero históricamente, o sea, hay que recordar, hay que hacer memoria. Paco Alonso, Antonio Peña eran amigos, programaban en el consejo. De repente hay diferencias creativas y Antonio Peña dice, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi propia empresa de lucha libre con mujerzuelas y juegos de azar. Ajá. Y se trae un puñado de personajes. Sí. Entre ellos se lleva al Cibernético con los Independientes, de la Cueva de los Independientes, y crea La Parca, además de que se trae Octagón y se trae a Máscara Sagrada. Sí. Ese principio, o sea, todo ese contexto es lo que lleva a que AAA sea AAA. Si no, pudo haber sido como cualquier otra empresa que se desvaneció y punto. Estamos hablando de más de 50 años de historia del consejo y de repente viene alguien a hacerle contrapeso, y yo creo que en gran medida es por todo lo que ocurre con La Parca y Cibernético. Pero sí estoy de acuerdo que sí. Cibernético no estaba ahí desde un principio. Había otros luchadores que la construyeron, como el Hijo del Santo, como Eddie Guerrero, tal vez sí, Octagón, los Gringos Locos, Conan. Habían muchos otros luchadores. Cibernético viene del 97 en adelante, 96, 97 en adelante, y sí se crea toda esta historia, y sí es una historia muy interesante, es una historia muy buena. AAA contra los Vipers, contra la Triple L, todo está muy bien. Pero estamos hablando de esa época. Estamos hablando de esa época. Y en lo actual, si no hubiera sido tal vez por Psycho Clown y Dr. Wagner, la atención del público no hubiera estado ahí. Por eso la inversión tan grande en comprar la máscara, voy a decirlo así, en comprar la máscara de Dr. Wagner. Porque no tenía nada más. Es lo que sostuvo a la empresa. Pero también, o sea, el nombre de Dr. Wagner era más grande que el de Cibernético y el de La Parca. Por eso es más grande esta lucha, porque cayó una máscara muy grande, es lo que yo pienso. Cayó una máscara muy grande, que no solo estaba en AAA, que no solo era grande en AAA, era grande desde los días de la UWA, los días del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la empresa mexicana de lucha libre. Entonces toda esta historia... Ese es mi punto en sí, que La Parca y Cibernético han mostrado lealtad a la empresa. Ese era mi punto. Hasta ese momento y durante un buen tiempo más, hasta que ya fallece Antonio Peña, La Parca y Cibernético mostraron una lealtad que para mí es lo que saca a flote la empresa en sus principios, en sus inicios.
Pues es que... O sea, a lo que voy es que Psycho y Wagner, que sí estoy completamente de acuerdo contigo, Wagner es un nombre imponente por toda la historia y por su calidad, por lo menos de antaño, pero ya tenían la mesa servida cuando llegaron. Ese es mi punto. Estoy hablando de quienes ayudaron a construir. Pero para ese chiste también la parca y cibernético, porque la parca ni siquiera era su personaje. Sí, lo tuvo más servido la parca. por su antiguo, porque nada más agarró el personaje. Pero desde el punto de vista de trabajadores, o sea, ¿qué más lealtad y qué más entrega hacia la compañía podía haber que esa? Bueno, no sé, Psycho también ha sido un gran trabajador, ha sido fiel a la empresa, es la estrella actual. No sé, ese es un buen debate para otra ocasión. Díganos en los comentarios qué opinan. Personas que nos escuchan y que nos ven, ¿qué opinan? ¿Cuál es más grande? ¿Psycho Clown ¿Cuál lucha es más grande? Wagner? Ajá. ¿Psycho Clown contra Dr. Wagner o La Parca contra Cibernético? O si tienen alguna otra, adelante, los escuchamos también. Sí, también. Pudiera ser, por ejemplo, Psicosis contra Nicho el Millonario, que al final termina siendo un fiasco también. O el perro aguayo contra Máscara Año 2000. Máscara perro contra aguayo contra... Creo que esa es la más grande de Triple Manía. Creo que pero al final de cuentas también, te digo, vienen de la Arena Coliseo, pues. Arena México. Sí, bueno, de la Arena México, sí, de los coliseínos. Bueno, sí. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, sí. Hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que ya le atizamos mucho a AAA. Sí. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver qué nos puede presentar en este rubro de fiascos? La seria y estable. La seria y estable, sí señor. Mira, si hablamos del cibernético otra vez, bueno, yo me voy a adelantar años después, al año 2019, cuando el cibernético llega al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque el Consejo apenas se dio cuenta de que el cibernético... Parece que apenas se dio cuenta de que el cibernético está libre y que lo puede llevar como una de las máximas estrellas de la lucha libre a su empresa. Años después de que el boom del cibernético terminó. Entonces lo lleva como este gran boom y lo enfrenta a una de sus máximas estrellas, que es el Último Guerrero. Esta lucha, 10 años o 12 años antes, hubiera sido oro. Cibernético contra el Último Guerrero. Hubiera sido una lucha soñada, pero esta lucha soñada llegó mucho tiempo después. Mira, te voy a ser sincero. La lucha entre Cibernético y el Último Guerrero, lucha de campeonato 2019, la lucha comenzó bien. La lucha iba bien, los dos. Cibernético se veía algo lento, pero es algo natural. Los dos iban bien, estaban incluso aplicando llaves. Pero de repente se empezaron a ver tan mal. El Cibernético aplicó 5 movimientos otra vez. Y tal vez si digo 5 estoy exagerando. Siento que estoy exagerando. El Último Guerrero tuvo que cargar toda la lucha. Tuvo que hacer todo lo que estaba en sus manos por hacer un mejor combate. Pero al final fue desastroso. Y lo peor llegó al final, porque el final de esa lucha fue uno que hasta me da coraje recordar. Porque están los dos en el esquinero. El Último Guerrero está peleando, creo que con el referee. El referee se voltea enojado con el Último Guerrero. Cibernético aplica un foul. Y luego Cibernético hace como si lo hubieran fauleado a él. O sea, ¿eres tú? Eso es súper raro. Y Cibernético se cae porque según lo faulearon a él. Y el Último Guerrero cae sobre él porque a él sí lo golpearon y a él sí le duele y cayó sobre él. Y el Último Guerrero ahora resulta que está tan fuerte, tan pesado, que el Cibernético no lo pudo mover. Y ahí llegó la cuenta de 3 y se acabó la lucha. O sea, fue una de las peores cosas que pude ver en la época moderna. Yo te entiendo si esto lo hubieran hecho en AAA en el año 97, en el año 95... Y ni siquiera los creo capaz de hacer tanto así, pero o sea, fue una lucha muy mala, con un final muy malo. Parecía un house show, un evento en vivo que no tiene televisión. Porque la verdad, estuvo terrible ese final. Y ahí demostró el Cibernético
pues que no puede tener una lucha bien, una lucha de calidad, no es un gran talento luchístico, es un luchador polémico y muchos luchadores se van a quedar detrás de él para tener la misma reacción del público como la tuvo él en su momento o como la tiene él hasta el día de hoy, pero luchísticamente hablando no es el mejor y no es un buen luchador y el Último Guerrero se vio superior a él por mucho, pero ni aún con el talento del Último Guerrero se puede entregar una buena lucha y menos con ese final. Esa es una de las peores luchas que yo he visto. Y había hype porque esta lucha era por el campeonato del consejo y era una lucha, como te digo, soñada, que llegó tarde, pero era al final una lucha soñada. Y la vemos Sí, y simplemente con que digas cibernético contra Último Guerrero ya no necesitas más. Es que Ahora, cibernético en la Arena México. O sea, una de las máximas exacto. estrellas en la historia de AAA, como bien lo decías, en la Arena México. O sea, ya con eso es oro también. Sí, eventualmente eso ya había ocurrido cuando hubo un evento conjunto entre el Consejo y la AAA. Tuvo que ver algo ahí Televisa al respecto. Sí. Y era la única vez que había estado cibernético, que se había parado, por lo menos con su equipo de lucha en la Arena México, hasta esta otra ocasión. Ahora hay que recordar que había también hype para una lucha de cabelleras, ¿eh? Sí, también. Y cuando vi esto dije, ¿por qué? ¿Por qué los quieren enfrentar por las cabelleras? Va a ser terrible. En vez de Matt Taven y el Volador contra Rush y el Bárbaro Cavernario, se esperaba que esta fuera la lucha estelar. No, esta pasó un año después. Esta fue en el aniversario, Sí, pero en el más reciente. Y sí hubo una lucha, pero de jaula. Sí, pero hay que recordar que desde entonces ya se venía hablando de esa lucha. Yo recuerdo que cuando se sacaron de la manga ese Bárbaro Cavernario y Matt Taven contra Bárbaro Cavernario y Rush contra Matt Taven y el Volador, se barajaba que fuera Rush contra L.A. Park, pero también se hablaba de Último Guerrero contra Cibernético. No sé si recuerdes. No recuerdo si el Cibernético ya estaba en ese tiempo en el consejo. No sé si ya estaba en el consejo o no, pero se hablaba de que era una posibilidad. No recuerdo la verdad, pero es un dato interesante. De que era mejor, y la verdad es que a lo mejor con todo y el fiasco de final que entregaron, pudo haber sido una mejor lucha que esta lucha de parejas, en donde mi Volador salió más perjudicado que nunca. Matt Taven se fue con su nuevo personaje Ring of Honor, y los otros dos con unas cabelleras que pues ahí están en la vitrina, son una estadística más. Pero sí. Que por cierto tampoco fue muy buena lucha que digamos. No fue tan mala, pero tampoco fue muy buena que digamos. Hubo un heel turn de Matt Taven, ¿no? Sobre el Volador. Sí, más que esperado por todo el mundo. Fue terrible. Mira, hay otra lucha que también con un final terrible, lamentable, un final feo, un final que muchos recuerdan. Muchos recuerdan esta lucha por la falta de profesionalismo de la serie y estable. Porque ya vimos la falta de profesionalismo de la serie estable con Cibernético y el Último Guerrero. Pero hubo otra con Máximo y Máscara año 2000. O sea, esa lucha para empezar no llama la atención para nada. Y fue la lucha estelar de un evento sin piedad, que es el evento que hacen comenzando el año. Fue el primer día del año 2017, nos entregan esta lucha y la verdad fue otra lucha terrible, otra lucha que a pesar de ser en la serie estable está llena de intervenciones. No sé si esta lucha la llegaste a ver en Botchamania o por highlights o lo que sea. No sé si viste algo de esa lucha en algún momento. No, para solamente escuché contexto de ella. Sí, no, dame contexto porque sí sé que Máximo peló a Máscara año 2000, que me imagino que por el año en el que fue, supongo que tampoco ya no se podía mover para nada. Fíjate que sí luchó bien. Luchó bien. Okay. Mira, el señor para su edad y todo eso luchó bien, se veía bien. No se veía ni tan lento ni nada, se veía bien. No era un Rayo de Jalisco, pero tampoco era un luchador súper ligero. O sea, era un luchador bien. O sea, se veía normal. De hecho, me sorprendió porque la primera lucha como que iba bien, la primera caída estaba bien. Como siempre, todo empieza bien, pero después llena de intervenciones la lucha. Yo sentí, y si te pongo en contexto de esto, es
que Máscara Año 2000 llegó para hacer el corte, su corte de cabello del año o algo así. Siempre regresa una vez al año para hacerse un corte de cabello, porque en realidad no sé de dónde se sacaron Máscara Año 2000 contra Máximo. Para mí no suena a dinero, no suena a algo que quiere ir a ver o que el mundo esté esperando. Pero bueno, sucede esta lucha, está llena de intervenciones por parte del second de Máscara Año 2000, que era Bobby C. El Máscara Año 2000 se ve bien como luchador, como bien te digo. Cometía algunos errores, pero la lucha no estaba mal, estaba bien, estaba respetable. Pero conforme pasó la lucha, se empezó a sentir cansada, dejaron de aplicar movimientos, dejó de haber lo luchístico, dejamos de ver talento. Creo que Máximo se aventó 2 topes entre segunda y tercera, creo. Y eso fue lo más espectacular que se vio en la lucha. Y la lucha termina de manera terrible con 2 besos de Máximo. Con un beso, es verdad. Ya le da un beso, luego lo tiene, sí. Le da otro beso y lo cubre. Sí. Fue me llegó terrible. Así como un chispazo al cerebro. Es cierto, ganó con un beso. Sí, fue de lo más terrible que ha presentado el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por esos días, ese mismo año, en homenaje a 2 leyendas, se presentó otra lucha que fue muy criticada, que fue entre Pierrot, el padre de Rush, la bestia del ring, cuando tenía todavía esa máscara, contra Diamante Azul. Yo vi esa lucha y ni siquiera esa lucha se me hizo tan mala como Máximo contra Máscara Año 2000. Que sí, iba bien, empezó bien, estaba bien, pero después se llenó de intervenciones, dejó de haber lucha, dejaron todo de lado para entregar algo que ni siquiera era luchístico. Como te digo, todo tenía que ver con golpes, una patada, empezaba a pelear el Máscara Año 2000 con el público, había intervenciones, no era lucha, no era nada de lo que vi, era lucha. Y al final pierde con 2 besos de Máximo. O sea, ahí va el legado de Máscara Año 2000, la importancia de su nombre, no sé. La seriedad y estabilidad del consejo. La seria y estable haciendo ese tipo de cosas. Te lo creo, pues, de AAA, de ese tipo de empresas, ¿no? Pero del consejo fue lamentable esa lucha. Amigos que nos escuchan y nos ven, dejen en los comentarios qué otras luchas del consejo recuerdan malas. Sí. Para mí realmente fue un poco complicado porque de lo poco que he visto en tiempos recientes el consejo, la mayoría son buenas luchas. No son tan espectaculares, pero son buenas luchas, son luchas disfrutables. Ajá. Lo hablábamos en la edición del podcast en donde explicamos de quiénes creemos que deberían de ser las estrellas actuales del consejo, y en su mayoría hay buenas luchas, pero sí, pudiera ser que se nos esté pasando alguna. Ahora, Alan, creo que ya le atizamos mucho a México y es hora de pasarnos a otros lares, porque si no, nos van a tachar de insensibles, nos van a tachar de hirientes y nos van a tachar de clasistas. Tú tuviste la culpa porque me lanzaste al rayo desde el principio. Por eso empezamos con México. Sí, lo sé. Pero bueno, es hora de irnos al otro lado del charco, como se dice vulgarmente. Es hora de irnos a Estados Unidos. Y no podemos empezar de otra forma que con la historia, porque de nada nos sirve hablar de lo más reciente primero, ¿no? Hay que ver los cimientos. Y así hay una empresa que tú y yo veíamos, más yo creo que tú, cuando éramos pequeños, que se llama WCW. La primera que te voy a lanzar ni siquiera se debería considerar una lucha, pero es una lucha que se ofició y que dio como resultado un cambio de un campeonato, y que es infame, y que fue el primer clavo en el ataúd de WCW, y que muy probablemente fue buqueado por Vince Russo. Y es el Finger Puck of Doom. Kevin Nash contra Hulk Hogan. Fue lamentable también. Pero fue una lucha oficiada. Sí, mira, y te iba a decir, esa no sé si contarla, pero había hype. Exacto. Fue una lucha que llenó el Georgia Dome, si no mal recuerdo. O sea, más de 40,000 personas presentes para ver Kevin Nash contra Hulk Hogan. Y reciben esa mentada de madre. Exacto.
O sea, es como la forma de decir WCW gracias a sus aficionados. Ahí Sí, te es das como cuenta decir, de que váyanse al carajo. Mira, Vince Russo todavía no estaba en ese tiempo en No, WCW. todavía no. No, todavía no. ¿Quién buqueó eso? Entonces fue las politiquerías de Hulk Hogan Hulk en backstage. Hogan, sí. No sé si recuerdes que Kevin Nash apenas había Era ganado booker. el campeonato. Apenas había ganado el campeonato de Goldberg. O sea, Kevin Sí, Nash que rompió la racha. utilizó sus políticas para acabar con la racha. Ganó el campeonato. Y Hulk Hogan utilizó sus políticas para ganar el campeonato de vuelta. O sea, Así. ajá, con un finger puck, o sea, nada más lo tocó. Hulk Hogan tocó a Kevin Nash. Para los que no hayan visto esa lucha, lo tocó. Kevin Nash se tiró y Hulk Hogan lo cubrió y terminó la lucha. Y eso marcó el regreso de la NWO, de la unificación de las dos NWO, la rojo y negro, y la Wolfpack y la blanco y negro. Black and white. Sí. Terrible, terrible. Fue malo, o sea, ya ni siquiera es lo que pasó después. En ese tiempo la NWO creo que ya ni siquiera levantaba tanto a la gente. Era el año 99, ya eran casi 3 años después de que se había creado. Es que ya todo el mundo era de la NWO. Sí. O sea, la lista de miembros de la NWO era interminable. Sí. Y fue algo que comenzó con ellos 3 nada más. Y a lo mejor un par de elementos más. Y ahí debió de haber... No terminado, pero sí no se debió haber expandido tanto. Duró mucho tiempo, lo quisieron aprovechar demasiado. Fue un buen concepto, la verdad. Yo todavía, o sea, yo sí veo una imagen de la NWO, yo todavía digo for life, ¿no? Porque, claro, o sea, todavía es buenísimo, eso. Pero lo arruinaron con todo lo que expandieron esa historia. Para mí debió terminar con la lucha de Hulk Hogan contra Sting en Starrcade 97. Ahí debió ser el final de la NWO, pero otra vez Hulk Hogan utilizó sus políticas para ni siquiera perder limpiamente, ¿no? Y hablando de políticas, mi queridísimo Alan, vamos a regresarnos a un WrestleMania. Aquí sí te voy a quedar debiendo, creo que fue el 6, pero no estoy completamente seguro, en donde hubo una muy buena lucha entre dos individuos con calzón amarillo. Dos individuos que habían sido pareja, que... habían ganado los campeonatos, uno el máximo y el otro el intercontinental, sí, y que tuvieron una muy buena lucha en un estelar de WrestleMania, en donde creo que, si mal no recuerdo, el que ganaba se llevaba todo. En donde lo que más se debe de destacar, además de que fue una muy buena lucha, es que ganó The Ultimate Warrior. Sí. A la buena, en el centro del ring. Ajá. Sin ningún tipo de trampa, sin politiquerías de backstage. Así es. Después nos vamos a WCW. Otra vez convergen en esta empresa. ¿Y qué crees? Esto no se podía quedar así. ¿Y qué nos dio como resultado eso, mi queridísimo Alan? Otra, creo que la peor lucha de WCW. O sea, una lucha que sí tuvo su tiempo de duración, pero que fue tanto tiempo de duración que fue terrible, fue mala, fue una muy mala lucha entre el Ultimate Warrior y Hulk Hogan. Cabe decir que para este punto, ya no había creatividad, ya no se sabía qué hacer con Hulk Hogan. 2, ya no había estrellas para alimentar a Hulk Hogan. Entonces, exacto, Hulk Hogan, la idea de él es, ok, me traigo al Ultimate Warrior, lo contratan para 1 o 2 luchas, tengo mi revancha y por fin le gano, para limpiar mi legado. Eso lo querían hacer como dato extra a todo lo que estamos diciendo. Eso lo quería hacer también con Yokozuna. Cuando Yokozuna, en el 99 tal vez, en el año 99, quería regresar a la lucha porque había perdido algo de peso para regresar a la lucha. Y Hulk Hogan dijo, tráiganlo para acá y vamos a hacer una historia en la cual yo derroto a Yokozuna. O sea, eso es lo que quería, para limpiar su legado de cuando Yokozuna lo derrotó en la WWF en aquel tiempo. Y Hulk Hogan hizo esto con el Ultimate Warrior. O sea, lo de Yokozuna nunca pasó, era un dato interesante nada más. Pero lo del Warrior sí sucede. Fue terrible. Fue una de las peores luchas en la historia de WCW. Creo que se andaba quemando a Hulk Hogan, ¿no? Con un papel de esos que prenden fuego, si mal no recuerdo, en esa lucha. Sí, de hecho, o sea, quisieron hacer como una bola de fuego. Les salió mal eso también. O sea, fue muy malo. No supieron cómo hacer el final después de eso, de ese botch, de ese error.
y terminaron por hacer algo terrible, algo muy, muy malo, muy feo. Sí, fue malísima esa lucha. Ya en tiempos un poco más modernos, y empieza aquí la parte un poco dolorosa del video, porque vamos a mencionar un nombre muy querido que quisiera no mencionarlo, pero pues que es una realidad, y como en este podcast somos objetivos, pues tenemos que mencionarlo, ¿no? A ver. Y es el nombre de... ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, dime. Todos creerán que voy a decir Undertaker, ¿verdad? Pero no. El nombre es Shawn Michaels, porque seguimos con Hulk Hogan, Alan. Sí. SummerSlam 2005. Una lucha soñada. El Showstopper versus The Icon. Sí. Una lucha que tenía todo para ser memorable. Clásico. Sí, un clásico. Y lo fue, pero por las razones totalmente equivocadas. Esa lucha, a la fecha, sigo viéndola y me sigue dando mucha risa. En realidad, ambos, a pesar de ya tener sus años, tenían la capacidad de hacer una muy buena lucha. Michaels ni se diga, y Hulk Hogan había agarrado un tercer, cuarto, quinto aire y todavía podía ser una buena lucha. Sí. A pesar de que ya eran varios años después de cuando estuvo en su máximo esplendor, o sea, en los 80s. Así es. Pero todavía podía dar una buena lucha. Sin embargo, Shawn Michaels, que también es un viejo lobo de mar en eso de las políticas de backstage, no estuvo para nada de acuerdo con la idea de perder esa lucha, porque ya conocía a Hulk Hogan. Sí. Ya lo conocía y sabía que iba a salir con alguna jalada. Hulk Hogan, según lo que se conoce de esta lucha, le propone un 2 de 3, en donde le iba a dar una revancha que Michaels iba a ganar, y finalmente Hogan iba a ganar la rivalidad en una tercera lucha de desenlace. Sí. Pero Michaels no está de acuerdo con esto, porque ya sabía que no iba a haber tal cosa, y queda como resultado que Shawn Michaels se burle por completo de Hulk Hogan en la lucha, porque eso fue lo que pasó. Fue una burla, fue ese Shawn Michaels de los 90s, que participó en la Montreal Screwjob, ese Michaels que todavía no era cristiano, que hasta usaba estupefacientes y bebía alcohol, ese Michaels de The Clique. Ajá. Lo sacó a relucir y fue exquisito. O sea, no podemos no dejarlo en una lista de las peores posibles luchas de la historia, pero fue exquisita la forma en la que lo paseó a Hogan por todo el ring y casi por toda la arena, y lo expuso, lo dejó en ridículo frente a la gente. O sea, simplemente lo humilló, porque cada golpe, cada llave, cada castigo lo vendía de sobremanera. O sea, era una cuestión exagerada. Cómo recibía un golpe de Hogan y se tiraba y daba 3 vueltas, y luego cómo lo mandaba el esquinero y brincaba, y luego salía y se caía hasta abajo del ring, ¿no? Fue exquisito. Es una de las luchas que más recuerdo, que más memorables se me hacen, pero por las razones equivocadas. Finalmente, y como dato importante de esa lucha, termina la lucha, la gente aplaude a Hogan por alguna extraña razón, a pesar de que Michaels era muy popular en aquellos entonces y que mucha gente se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Pero la gente aplaude a Hogan y Shawn Michaels le dice: I just wanna know, yo solo quería saber. Y le da la mano y se da media vuelta y se va, y nunca jamás se vuelve a dar un enfrentamiento entre estos. ¿Recuerdas esa parte del final? No recordaba el final. Sí, al final gana Hogan, y Shawn Michaels va y le pide disculpas, le da la mano y le dice que él solo quería saber si todavía podía dar una buena lucha o no, y si todavía tenía el apoyo del público. Wow. Sí, es exquisita esa lucha. Yo la verdad, cuando mencionan esa lucha, ahorita que la mencionaste, yo nomás recuerdo los videos así como con todo eso que hace Shawn Michaels,
de que le dan un golpe y se tira y se da vueltas y todo eso, con música de fondo graciosa, música de fondo que te hace reír. Como de payasito, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es lo único que recuerdo. Y recuerdo ese video claramente con todo lo que están haciendo y la música de fondo de payaso, ¿no? De circo. Pero, como dices, la lucha también, o sea, sí tuvo su comedia y todo eso, pero creo que no fue tan mala, ¿no? O sea, así como... No, en realidad no fue tan mala, pero no fue seria. O sea, ajá, realmente, sí, exacto. No hubo seriedad. Sí, es que si estamos en este podcast poniendo como parámetro que haya sido una lucha muy hypeada y que no terminara siendo una joya de 5 estrellas para Meltzer, definitivamente tiene que estar en esta lista. Ajá. Entonces ese es el mayor problema de esta lucha, que ahorita deberíamos estarla recordando como una de las mejores luchas de todos los tiempos, aun cuando ya estaban arriba de sus 40 Michaels y creo que de sus 50 Hogan. Sí. Entonces, sin pensar que eso debió de haber ocurrido en la Golden Age era, y creo que no pasó. No. Hogan se va antes a WCW. Que hablando de WCW y hablando de humillar y de malas luchas que no fueron tan malas, hay una que se nos está pasando que es importante mencionar. ¿Cuál? Mi buen amigo Goldberg ¿Cuál? A ver, contra nuestro flamante gerente general de NXT, William Regal. ¿Recuerdas esa lucha? Sí, pues fue donde Goldberg demostró no saber nada de lucha. Esa fue una humillación también, una humillación total por parte de Regal. Presentó su renuncia, dijo ya me voy, vas a perder contra Goldberg, muy bien, pero le voy a pegar la repasada de su vida. Y fue una clínica de lucha libre. En esa lucha Regal, me recordó mucho a este señor, al Negro Navarro. Sí. Sometió por completo a Goldberg, lo sometió, o sea, lo hizo suyo completamente en la lona, llave tras llave y contra llave. Todo lo que le presentaba a Goldberg tenía manera de contrarrestárselo. Parecía una lucha colegial, sí, en donde lo exhibió. Y finalmente, cuando les dicen es momento de ir a casa, lanza Jack Hammer 1, 2, 3 y se acabó. Y la racha continúa, pero le pegaron una repasada a Goldberg que fue tremenda. Sí, es que demostró que no era un buen luchador. Que no, o sea, Goldberg fue creado para hacer 5 movimientos. Ya de seguro ya los harté con eso de los 5 movimientos. Pero es que, o sea, es como la cuenta, ¿no? 5 movimientos, entras, aplicas lanza, aplicas jackhammer, se acaba la lucha. Y así hacemos una racha y hacemos una estrella. Hicieron una estrella, pero que no sabía luchar, que no tenía mucho conocimiento luchístico, y así se fue toda su carrera y así ganó mucho dinero. Así pues que jugaba fútbol americano. Sí. Ese era su oficio en realidad. Sí. Muy bien por Goldberg, pero sí le demostraron que no era un buen luchador. O sea, es que también para luchadores como por ejemplo William Regal, el Negro Navarro, luchadores así, luchadores profesionales, me imagino que ha de ser un insulto que llegue otro luchador, que lo creen de esa forma, que lo pongan a ganar todas sus luchas, pero que no sepa hacer ni siquiera una llave. O sea, me imagino que ha de ser una falta de respeto para ellos, pero no sé, pues es que es el negocio de la lucha libre, son cosas... A ver, algunos saben luchar, otros no, unos pueden ser estrellas, otros no. No sé, son muchas cosas que engloba la lucha libre. También igual, si eres carismático con el público y vendes boletos, pues ahí tienes un as, ¿no? Como Psycho Clown. Pero tal vez no vendes tantos boletos porque eres técnico. No sé, son muchas cosas de la lucha libre. Y tal vez eso es lo que notó William Regal o Steven Regal con Goldberg. Sí, pero en aquellos entonces Steven Regal. Goldberg aquí no fue su única lucha. En este podcast no es la única vez que vamos a mencionar a Goldberg, cabe decir. Porque viene otra. Esta fue una lucha muy, muy hypeada, muy bien promocionada. Una lucha que yo, a esa edad, yo tenía creo que 12 años, yo quería ver esta lucha. Era Goldberg contra Brock Lesnar.
O sea, en papel tú tienes a dos titanes y más cuando en aquel tiempo pues no sabes mucho de luchas de 5 estrellas, lucha de Japón, evolución luchística, lo que sea. Entonces tú nada más quieres ver a dos titanes del ring destrozarse. Dos y eso ídolos. Es lo que, sí, dos ídolos. Es lo que yo quería ver con Goldberg y Brock Lesnar. Dos luchadores grandes, dos luchadores que, pues para mí, para mí en esa mentalidad, podían entregar una buena lucha. Entonces tenemos a Goldberg y Brock Lesnar desde Survivor Series. Se calentó ahí algo cuando los dos se encuentran, los dos son campeones de su marca. Y como que hay un frente a frente, un face to face, que se ve muy interesante. Y muchos dicen, esto podría ser muy bueno. O sea, nunca te imaginas que van a poder luchar después. Porque en ese tiempo no hay internet, no hay dirt sheets, no hay nada de esto. Sí, claro. Entonces, llega Royal Rumble. Goldberg ya no es campeón, pero va a entrar a la Royal Rumble en número 30. Brock Lesnar todavía es campeón, se vuelven a encontrar, uno se burla del otro, bla, bla, bla. Llega la lucha, Goldberg es un asesino, empieza a aplicar lanzas a todo el mundo, va a aplicar el jackhammer al Big Show como lo hizo en sus mejores tiempos, Claro. pero en eso The llega Giant. Brock. Exacto, llega Brock Lesnar, lo ataca y gracias a él lo eliminan de la lucha. Entonces ya tienes ahí casi uno de los platos fuertes para WrestleMania, una de las luchas más esperadas para WrestleMania, una lucha en la que simplemente quieres ver una masacre, dos luchadores destrozándose, etcétera, etcétera. La historia está muy buena. Incluso agregaron a Stone Cold Steve Austin como un factor a la lucha, que era el referee especial. O sea, nada podía fallar, nada podía fallar. A ver, Sí. espérame, Alan, espérame. Te Sí. me estás yendo feo. Acabas qué? de dar un contexto histórico, pero no explicaste lo más importante de esa historia. ¿Cuál? Goldberg hizo que nuestro Eddie Guerrero fuera campeón de la sí, WWE Sí, por primera y única ocasión en No Way Out del 2004. sí, le costó la lucha a Brock En uno Lesnar. de los momentos más felices para la fanaticada latina en la historia de la WWE. Es cierto, Brock Lesnar pierde el campeonato contra Eddie Guerrero porque Goldberg le cuesta la lucha. Le costó la lucha a Brock Lesnar. Entonces, tienes ya ahí todo, o sea, un Brock Lesnar humillado, un Goldberg que le costó su campeonato, o sea, tienes todo para que la lucha sea, pues, golpes y más golpes y que sea una carnicería, ¿no? Tienes al referee indicado, tienes Claro. todo para que la lucha sea muy buena. Yo estaba esperando mucho esta lucha y aún cuando era niño y vi esta lucha, dije, qué terrible, qué es esto, o sea, porque la lucha para empezar, como que tenían que llenar cierto tiempo, o sea, tenían cierto límite de tiempo y todo ese tiempo lo llenaron de solo verse en el cuadrilátero. Uno viendo al Pararse otro. los dedos. Sí. Pararse los dedos, pelear con el público, verse. Stone Cold no sabía ni qué hacer en esta lucha. O sea, era como no querían luchar, no querían hacer nada. Creo que ¿Y recuerdas por qué? Porque los dos se iban de la empresa. Porque ya se iban. Los Ya dos se se iban iban. de la empresa. Lesnar quería volver a jugar fútbol americano y con Goldberg no llegaron a un acuerdo económico y ya se iban ambos. Sí. O sea, era su última lucha en la empresa, que pudo haber sido Memorable. la mejor de sus luchas en la empresa. Sí. Aún a pesar de que ambos vuelven muchos años después. Y sin embargo, fue un fiasco. Muchas muestras o forcejeos, muestras Sí. de poder. Ninguno de los dos quería vender, ninguno de los dos quería perder, no querían luchar. O sea, simplemente estaban ahí viéndose y nada más ponte a pensar, qué patética tiene que ser una lucha para que el momento cumbre, para que lo que haga explotar al público sea Stone Cold Steve Austin aplicándole paralizadores a ambos. Sí, fue lo mejor de la lucha, de hecho. Y fue lo que la salvó. Sí. Y eso fue ya después de la lucha. O sea, Sí, fue el único después de buen que momento. terminó. Pero fue terrible eso. O sea, fue como un dedo de en medio levantado para la WWE, para Vince McMahon. O sea, fue una... Por parte de ambos. Sí, y fue una falta de respeto para el público que esperaba ver esa lucha, como yo la esperaba ver. Yo esperaba que fuera buena y fue de lo peor
que se ha visto en WrestleMania en cuanto a una lucha que tenga todo ese hype y toda esa promoción, toda esa inversión de tiempo. Para eso que entregaron fue terrible. Como dices, mucho forcejeo, mucho quién es más fuerte. Luego se alejaban otra vez, se veían. Aplicaron creo que una vez cada quien su finisher. Y creo que todo terminó con el jackhammer y ya. Y Goldberg ganó. ¿No querían trabajar? No querían hacer nada. No, era feo, estuvo feo esa lucha. Tal vez, bueno, no sé. Obviamente no querían trabajar en ese momento. Pero hubo una revancha tal vez para limpiar todo ese desastre de WrestleMania 20. Hubo una revancha, creo que fue en WrestleMania 33, entre los dos. Goldberg contra Brock Lesnar. O sea, Goldberg regresó a la lucha, retó una vez más a Brock Lesnar. Tienen una lucha en Survivor Series. Dura, creo que, segundos esta lucha. Sí, segundos. Y fue buena. Fue rápida. Y fue buena. Sí, fue buena. Brock Lesnar pierde, Goldberg gana. Fue un luchador que pudo derrotar a la bestia, a alguien que nadie podía derrotar. Luego se vuelven a ver las el que caras. Acabó con la racha del Undertaker. Ajá, hay que recordar que en aquellos entonces estaba fresco todavía eso. Sí, o sea, derrotó al luchador más imponente de la WWE. Después se vuelven a encontrar en el Royal Rumble y Goldberg lo elimina otra vez. O sea, como si fuera nada. Brock Lesnar entró, dominó la lucha, entra Goldberg y lo elimina como si fuera nada. Entonces los dos se vuelven a ver las caras en WrestleMania y para mí es una de las mejores luchas de 5 minutos o menos de duración que ha habido. Sí, se dieron con todo. Sí, hicieron una muy buena lucha. O sea, en lo que cabe, en lo que puedes hacer con ellos dos, en lo que hay detrás y todo eso. O sea, fue una buena lucha de 5 minutos. El cardio de Goldberg. Sí. No necesitabas mucho para que los dos hicieran una buena lucha rápida. Por eso a veces me gusta ver entre veteranos, como por ejemplo Goldberg en este momento, pues que hagan luchas rápidas porque pueden ser buenas. No como la lucha que tuvo contra Braun Strowman, pero luchas como esta de Brock Lesnar. O por ejemplo, luchas de veteranos como Dr. Wagner y Blue Demon, que también se me hizo buena porque fue rápida. Fue rápida y fue así, no tuviste tiempo de pensar. Para mí fue... El problema fue el final, nada más. Sí. El ladrillo ese, o sea, ¿qué tenía que ser ahí? Y luego, pues peor aún, que fue en épocas de la polémica de Ángel o Demonio. Sí, lo que pasó con el Cuervo. Pero a lo que me refiero es que las luchas rápidas entre dos luchadores que ya no pueden entregar mucho en una lucha que va a durar media hora o algo así, pues es mejor algo rápido, algo que los dos se muevan, que sea acción sin parar y que el público no lo dejes aburrirse, porque sabes que no tienes tantos recursos ya o tantas habilidades o tanto movimiento como en tus mejores tiempos para entregar una mejor lucha. Y eso es lo que hicieron en esta ocasión con Brock Lesnar y Goldberg. Ese es un súper paréntesis, pero una de las peores luchas fue la de Goldberg contra Brock Lesnar en WrestleMania 20. Qué bueno y que voy a seguir tu desastre. Voy a seguir tu paréntesis. ¿Sí? Ese paréntesis en donde hablas de la lucha de Brock Lesnar contra Goldberg en la revancha fue por el campeonato universal o el de la WWE, no recuerdo cuál de los dos. Universal. Fue por el campeonato universal. Esa lucha se dio gracias a una lucha malísima también de 5 minutos o menos, que es digna de esta lista. Y es Goldberg contra Kevin Owens por ese campeonato. Sí. Ese creo fue que también un fiasco de lucha. Sí, fue cuestión de segundos, ¿no? También. Fue cuestión de segundos. Kevin Owens no quería entrar. Creo que lo emboscaron a Goldberg, si mal no recuerdo. Y al final se recupera milagrosamente y lanza ya. No, hay una distracción de Chris Jericho. Hay una distracción de Chris Jericho y Goldberg gana. Sí. Sí. Entonces, esa fue una lucha malísima. ¿Por qué fue una lucha malísima? Porque tenemos como precedente o como punto de referencia Brock Lesnar contra AJ Styles, Brock Lesnar contra CM Punk. O sea, hay luchadores que pueden hacer que estos mal llamados bultos, o a veces bien llamados bultos, puedan dar buenas luchas. Y para mí, Kevin Owens era un individuo que podía sacarle una buena lucha a Goldberg. Y la lucha fue mala porque Goldberg no traía cardio. Pero pudieron haber hecho más cosas para que esa lucha fuera buena. Y
desafortunadamente fue malísima. Otra mala lucha de Goldberg fue contra el demonio. Sí. La lucha contra el demonio fue patética también. O sea, ¿en qué punto y en qué momento vas a esperar que ese ser imbatible, ese ser que recibió un mazazo en la cara por parte de Seth Rollins, sí, en una lucha brutal, y que todavía se levante y le aplique su finisher después de haber perdido porque los descalifican, que tampoco nunca entendí cómo en una Hell in a Cell había descalificación? Ajá. Pero esa es otra historia. O sea, ¿cómo es posible que este tipo no pueda tener una lucha decente? ¿Y cómo es posible que pueda vencer a un ser prácticamente sobrenatural e imbatible? Sí. De Kevin Owens, yo lo entiendo hasta cierto punto, porque estamos hablando de que Goldberg viene de derrotar a Brock Lesnar, de traer a Brock Lesnar como si fuera nadie. Entonces, si tú haces que Kevin Owens dure mucho tiempo dándole una lucha a Goldberg, eso demuestra que Kevin Owens pues barre el piso entonces con Brock Lesnar también. O que sería un super obstáculo para Brock Lesnar, un Kevin Owens, porque le dio más batalla a Goldberg de la que le dio Brock Lesnar. Entonces, sí, en cuestiones argumentales, sí. Ajá, sí, por ese tipo de lógica, yo entiendo que tuvo que durar poco. Y muchas luchas de Goldberg duran así, pues contra Dolph Ziggler también. Contra Braun Strowman no duró mucho tampoco, contra el demonio, o sea, son luchas muy cortas, pero pues sí, algunas son malísimas, como esa que ¿Quién fuera él para ganar millones tan fácil, no? Sí, ya sé. O sea, ahí te va otra de Goldberg para que la destrocemos. A ver, dime. Es la razón por la cual la semana pasada hicimos un podcast del Undertaker. Es la razón por la cual ya no hay hombre muerto. Así porque es. Estuvo a una pulgada de quebrarle el cuello. Sí. Y es Undertaker contra Goldberg Super Showdown 2019. Cabe decir, antes de que digas algo, cabe decir que todo lo que se hace en Arabia es una basura. Sí. Muy pocas cosas se pueden salvar. Sí, en Arabia. Esta lucha fue malísima y aquí es... Y ahorita te pregunto qué piensas de esta lucha, pero aquí es donde yo digo, ¿por qué esta lucha no fue como Brock Lesnar contra Goldberg, que durara 4 o 5 minutos? Solo eso. Y te hubieras ahorrado todo lo que pasó en la lucha, todo lo mala que fue una contusión de Goldberg, todo eso. Yo creo que esa lucha no estaba destinada a ser mala, Alan. Honestamente, yo creo que Goldberg ya tenía un poco más de lona recorrida, ya estaba un poco más en ritmo. El Undertaker, como lo vimos en su documental, es muy obstinado y quería entregar una buena lucha. El problema resultó en ese accidente que tiene Goldberg en el esquinero. Sí. Yo creo que esa lucha pudo haber sido por lo menos decente. El Undertaker estaba dando ya luchas interesantes y Goldberg pues lo estaba haciendo relativamente bien. Relativamente mal, pero no era un fiasco total. O sea, simplemente podía vender el hecho de la máxima estrella de la WCW contra una de las máximas, que para mí la máxima estrella de WWE. Pero desafortunadamente ese golpe en el esquinero que genera una contusión hace que la lucha se vaya completamente al carajo. Sí. Pero quisiera poder darle el beneficio de la duda a esa lucha. No sé qué opinas tú. Mira, sí, cuando empezó parecía que todo iba a ir bien. Parecía que todo se veía bien, empezó con emoción, los comentaristas le dieron más emoción. O sea, para mí iba bien y es una lucha soñada. Ojo, sabes que la lucha no va a ser buena como si se hubiera dado 20 años antes. Estamos de acuerdo. Sí. Pero sabes que pueden hacer algo rápido, algo bueno, algunas finishers rápidas y acabar. Pero, o sea, sabes, ya estás mentalizado que puede ser como Goldberg contra Brock Lesnar. Entonces esta lucha la quisieron alargar un poquito más y no iba mal, como bien lo dices, llevaba un ritmo pues bien, o sea, decente. Relativamente decente, ¿sí? Pero cuando pasa eso del esquinero, Goldberg se pierde por completo, se murió en la lucha, ya no hay...
de hecho yo recuerdo que el Undertaker lo está esperando para un chokeslam. El Goldberg está sangrando y el Undertaker le tiene que hablar para que se voltee y para aplicarle el chokeslam. O Sí. sea, así de mal, así de fuera de la lucha estaba Goldberg. Y por esa básicamente lo razón, levantó como peso muerto, ¿recuerdas? sí, sí. Ni siquiera pudo colaborar con la aplicación Sí, del movimiento. muy feo se vio eso. Y también está el Tombstone Pile Driver que le quiere aplicar Goldberg al Undertaker. No Que le no lo sale, puede. los dos se caen. Sí. Fue de ahí, todo se acabó. No sé cómo hubiera sido si no se hubiera dado ese golpe. O sea, no sé si hubiera marchado todo mejor. Pero lo mejor de esta lucha es que con ese jackhammer, o sea, mal aplicado, malísimo. Lo mejor de la lucha es que el Undertaker no salió Gravemente herido. Ajá, gravemente herido. O sea, tal vez salió con un gran golpe y todo eso, pero no salió mal en lo que cabe. No, ni si, o sea, pudo haber muerto, él mismo lo ha dicho. Sí. Una pulgada más y muere. O queda lisiado tal vez de por vida, parapléjico. Sí. Ajá. Hay una lucha, Alan, que me pusiste a pensar ahorita que dijiste que en Arabia se hace todo mal. Que ni siquiera recuerdo si fue en Arabia, creo que fue en Australia, ¿no? Pero pues es casi lo mismo. O quizá fue en Arabia, porque fue en Crown Jewel. Sí. Otra mala lucha del enterrador. ¿Contra quién ahora? Brothers of Destruction vs. DX. Otra lucha que en el papel... Wow. Pero en la ejecución... Te pregunto esto. ¿Qué puede salir mal? Exacto. ¿Qué salió podía salir mal? Todo, absolutamente todo mal. Esta lucha, Alan, me da muchísima tristeza. Porque marcaba el regreso de Shawn Michaels, uno de mis ídolos. En unión con Triple H, otro de mis ídolos. Shawn Michaels fue a ganar un dinero fácil. Sí iba a luchar, sí se le veían condiciones, pero desafortunadamente Triple H se lastima el cuádriceps, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y hace que Michaels tenga que cargar con todo el peso de la lucha cuando tiene 9 años sin luchar. Sí. O sea, nada más imagínate. Sí, él ni siquiera iba preparado para eso. Él iba preparado para ser el que reciba el tag y entrar, barrer la casa y la secuencia final. Él iba a estar en el esquinero la mayor parte de la lucha y tuvo que luchar la mayoría del encuentro. Sí. Y en sí no se vio tan mal. Tal vez lo hablo con un poco de amor en mis palabras, pero no se vio tan mal Michaels como yo lo esperaba. El problema es que no estaba planeado así. El que tenía que llevar el peso de la lucha era Triple H y se lesionó. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta lucha? Entre tantas otras cosas más. Un pedigrí mal aplicado a Kane. Un encuentro entre Michaels y Kane en donde Kane pierde la máscara. Eso fue triste. Otra cosa triste. Fue cringe en su máxima expresión. Sí. El Undertaker bastante lesionado, no se podía mover bien, no podía aplicar bien los movimientos. O sea, realmente fue malísima. Sí. Fue malísima a un nivel deprimente. O sea, no esperas ver a tus héroes teniendo ese tipo de performance. A pesar de que hayan pasado ya tantos años, tú los quieres ver como cuando estaban en sus mejores momentos siempre. Desafortunadamente no es algo que pase. ¿Cuáles son tus pensamientos de esa lucha, Alan? Mira, te voy a ser bien sincero. Esa lucha creo que hasta la quité porque no podía verla. No podía ver eso. O sea, ¿en serio? No recuerdo bien. He visto, creo que los highlights que salieron en el documental del Undertaker. Vi cuando Kane se le cayó la máscara. Vi cuando Shawn Michaels está paniqueado porque le dijeron que él va a cargar con toda la lucha porque... ¿Recuerdas eso? Sí, porque Triple H está lesionado. Sí, eso es... Y se ve un Shawn Michaels que dice, ¿sabes qué? Yo no estaba preparado para esto. O sea, pues era su regreso nada más ¿por qué? Por un regreso y ya. O sea, no era para tener una super lucha.
y él es el que tiene que cargar con toda la lucha. No sé, sí vi el error del pedigrí, vi al Undertaker fuera de forma. Creo que, fíjate, de manera curiosa, ese día hubo evento en el auditorio y ese día te vi a ti y a Juan. Y Sí. me acuerdo que me dijeron que la lucha estuvo lamentable, o sea, que estuvo mala. Que sí les gustó ver a esos luchadores y despertarse temprano para ver a esos luchadores. Sí, tuvimos que despertarnos temprano. Pero no fue lo que esperaban. Y es cuando yo dije, ok, voy a ver. Y justo cuando empecé y todo eso, dije, no, esto no es para mí. No puedo ver esto. Yo creo que para no alargarnos tanto más con este podcast, es momento, porque todavía la lista puede continuar y continuar, y como Sí. te puedes dar cuenta, han salido luchas que no teníamos pensado decir, pero que venimos recordando por el contexto histórico. ¿Qué te parece si hacemos una especie de, digamos, menciones deshonoríficas antes de pasar con la cereza del pastel? Va. La primera que tengo yo, que también me parece digamos, un desperdicio de hype, es Sami Zayn contra Daniel Bryan en WrestleMania 36. Sí, tú esperas una super lucha de ellos dos. Esperas ver algo similar a lo que ves en el terreno independiente o en Ring of Honor y fue una basura. Yo malamente esperaba ver un Bryan Danielson contra el genérico. Sí, y no. eso. Sí, eso es lo que yo también esperaba. Y no. Fue la decepción de la noche, de las 2 noches de WrestleMania, creo. Sí. ¿Qué más luchas tienes tú? Yo tengo a Seth Rollins contra The Fiend en Hell in a Cell. Esa que mencionamos hace rato, Sí. que terminó con un mazo en la cara. Mira, desde la iluminación, que, o sea, afectó a mis ojos completamente, fue terrible ese comienzo con la iluminación. Y la lucha fue muy mala en mi opinión. Yo te tengo otra. Dime. Imagínate que inventas un tipo de lucha para honrar de alguna manera la herencia étnica de un luchador, y que a la mera hora de la lucha se lesione y tengas que meter a otro luchador a cubrirlo. ¿Qué te parece el Undertaker contra el Big Show en una Punjabi Prison Match porque el Gran Khali se lesionó? Para empezar, el concepto de la Punjabi Prison estaba muy raro. Estaba bastante raro, y no quiero pensar cómo le fue a las personas que pagaron primera fila para poder ver esa lucha. Vieron puro bambú, ¿no? Vieron puro bambú. Sí, fue otra mala lucha. Mira, el 2019 siento que no fue el año de Seth Rollins a un principio, porque yo tengo a Seth Rollins y Becky Lynch contra Baron Corbin y Lacey Evans. Sí, también fue muy mala. Lucha estelar del evento Extreme Rules. Terrible. Sí. Feísima lucha. ¿Qué te parece una lucha en donde tienes una Hell in a Cell y después tienes una jaula de acero y afuera tienes perros? Pero cabe decir que los perros son muy amigables. Sí, que son, creo que eran Rottweilers los perros. Sí. Pero que solamente se la pasaban ahí haciendo sus necesidades. Ni siquiera recuerdo contra quién luchó Al Snow en esa lucha. Fue Al Snow contra Big Bossman. Porque el Big Bossman creo que había cocinado a su perro. Ah, es verdad, le cocinó al Chihuahua. Entonces hicieron una lucha Candle from Hell, que era una celda, haz de cuenta como la celda infernal sin techo, creo. Y después tenías la jaula normal, también sin techo, la jaula normal. Y tenías a los dos y alrededor tenía que haber perros pues así sanguinarios que querían morderlos. Pero no, en realidad tenías a unos perros que los traía alguien, un entrenador especial.
Y no, o sea, ni siquiera eran salvajes, eran perros amigables. Creo que eran perros K9, los perros de los policías. Sí, 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 sí. Y ahora la última que te tengo, aunque esta es para gente con, digamos, algo de cultura, porque no mucha gente va a saber de ella, pero les invito a que investiguen un poco de esta lucha. El Junkyard Dog contra Moondog Spot en 1985, conocida por ser una lucha de menos 5 estrellas de Dave Meltzer. ¿Cuál es el contenido de esa lucha? Ni siquiera yo la conozco. Es una lucha que es en un digamos, como un torneo, como tipo King of the Ring, ajá, pero en una misma noche o en 2 noches. Y se la pasan jugando en toda la lucha. Si no la has visto, te la recomiendo bastante. Wow. Es una lucha donde nadie vende nada, dura bien poquito. No sé ni siquiera cómo describírtela, pero es malísima. Yo la acabo de ver hace poco. Y sí te quedas como de que qué demonios acabo de ver. La tengo que ver. Mira, te voy a decir otras luchas y quiero que me las describas nada más con una sola palabra. Utiliza una palabra. ¿Ok? El Big Show contra Akibono en WrestleMania 21 en una lucha de sumo. Basura. Ok, Brock Lesnar contra Caín Velázquez en Crown Jewel. Muy mal resultado. Ok. Y la última, Braun Strowman contra Tyson Fury en una lucha soñada. Esa lucha no sé mucho qué decir porque sí fue mala, pero Tyson Fury me sorprendió un poco. Yo pensé que no iba a aprender tan rápido a hacer movimientos de lucha y no lo hizo tan mal, pero obviamente fue mala la lucha. Pero mira, ya para concluir ahora sí este podcast hablando sobre las peores luchas, hay una, esta es la última que quiero mencionar, que tal vez vamos a mencionar en este podcast. Me vas a hacer llorar, Alan. No tengo problema. Mira, yo sé que es tu luchador favorito, uno de tus luchadores favoritos, pero... No, es mi favorito. Pero esta es una lucha triste. Una lucha que marcó la realidad que vivía este luchador. Estoy hablando sobre... TNA también. Y TNA. Estoy hablando sobre Victory Road 2011. La lucha de campeonato, lucha estelar del evento entre Sting contra Jeff Hardy. ¡Wow! Yo recuerdo que Sting contra Jeff Hardy era una lucha soñada. Se habían enfrentado creo que días antes o semanas antes por el campeonato. Sting le ganó. Esto pasó en el Reino Unido. Jeff Hardy tenía una revancha en Victory Road, era la lucha estelar. Y Jeff Hardy se tarda mucho en entrar al cuadrilátero. Eso fue una mala señal. Cuando entra no se ve normal, no se ve bien Jeff Hardy. Y después llega Eric Bischoff y anuncia que la lucha va a ser sin descalificación. Como que Eric Bischoff no sabía qué decir durante todo este momento. Así es. Eric se ve que se acerca a Jeff Hardy, le dice algo, pero sin el micrófono, le dice algo. Se acerca con Sting, le dice algo también. Y después la lucha comienza. Y la sorpresa para muchos es que Jeff Hardy está completamente ido. O sea, no sabe ni dónde está, no sabe Exacto. Qué está pasando. Es una imagen triste porque en la WWE Jeff Hardy tuvo muchos problemas por consumo de sustancias. Y de alcohol. De alcohol también. De hecho, eso lo llevaron a una historia en la que CM Punk le decía a Jeff Hardy que era un drogadicto, era un alcohólico, todo eso. Y que al final se iba a salir de la WWE para seguir drogándose. Y eso fue la realidad, es lo que pasó. Es lamentable porque es lo que vimos en esta lucha. Que ni siquiera sé si se le puede llamar lucha. Porque fue algo lamentable. Sting estaba decepcionado. Sting estaba mal por ver a Jeff Hardy así. No sé tú, o sea, tú que eres fan de Jeff Hardy,
¿Tú cómo viste esto? Fue muy triste para mí. Yo vi ese pay-per-view. No todo completo. Pero sí llegué ahí al final a ver esa lucha. Desde que tardó en salir, como bien dices, supuse que algo no andaba muy bien. Pero el punto más dramático de la lucha o del segmento fue cuando sale Eric Bischoff y primero habla con Jeff Hardy, pero reprimiéndolo, regañándolo de una forma agresiva, y después con Sting tiene un ademán como de este cabrón otra vez con sus cosas, y le dice acábalo rápido, y Sting le pregunta por qué. Te vas a dar cuenta, acábalo rápido. Y realmente a eso sale Eric Bischoff. O sea, él sale a decir que es una lucha sin descalificación, pero ese fue el pretexto para poder acercarse a Sting y decirle que acabe la lucha rápido. Sí. Entonces, nada más imagínate el cuadro en el que Jeff Hardy está totalmente fuera de sí. ¿Sabes por qué tardó en salir al cuadrilátero? ¿Por qué? Creo que no se podía ni parar, ¿no? No, porque no lo encontraban. Wow. No lo encontraban. O sea, era el momento de la lucha estelar. Ya había salido Sting y no sabían en dónde estaba Jeff Hardy. Tuvieron que ir a buscarlo a backstage y creo que estaba bebiendo cuando lo encontraron. Wow. Entonces, finalmente lo hacen que salga. Y ya una vez que sale, está errático. Es un muestrario de memes esa lucha. Sí. Tal vez de los primeros memes modernos creados a partir de una lucha. Porque ya había memes de luchas que ya habían ocurrido, pero esa era tal vez de las primeras veces que había un meme de algo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? O sea, es su cara totalmente con la mirada perdida. Es bastante deprimente verlo. Y esa es tal vez la tesis de lo que es una lucha con mucho hype, yéndose totalmente al carajo. Sí, es la representación. De hecho, el público... La representación. El público estaba en desacuerdo, obviamente, estaban enojados. Yo creo que... Es que nadie entendía nada. Sí, es que yo creo que TNA debió de manejar mejor la situación. Aunque si no encontraban a Jeff Hardy, pues, o sea, tal vez ni siquiera se habían dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero debieron de manejar mejor la situación en cuanto a colocar a otro oponente para Sting. O sea, Jeff Hardy llega, alguien lo golpea, lo saca de la lucha, quién sabe, y meten a alguien que sea su reemplazo, porque la gente que pagó un boleto pues quería ver algo diferente, quería ver una lucha, como te digo, una lucha soñada entre los dos. Y faltaba mucho tiempo del pay-per-view también para que se acabara del pago por evento. Ajá. ¿también? Entonces el mayor problema de esa lucha fue que el desenlace nadie creía que ya se había acabado la lucha. Ajá. O sea, ponen el copyright de TNA y tú estás en tu casa como que ¿es en serio que ya acabó? Sí, ajá. Sí, porque finalmente algo diferente. Ajá. Finalmente no mucha gente se da cuenta de lo intoxicado que estaba Jeff Hardy en ese momento. Ajá. Eso ya después se viene con el tiempo. Y se vienen los dirt sheets en donde dicen Jeff Hardy estaba drogado, y etcétera, etcétera. Pero muy poca gente se dio cuenta en el momento que no estaba bien. Ajá. Sí. O sea, realmente esperaban ver una lucha, y una lucha buena, y una lucha soñada. Cabe mencionar que en entrevistas posteriores y cuando Jeff Hardy pide disculpas, él menciona como prácticamente su ídolo de la infancia y una de las principales razones por las que se hizo luchador fue Sting. Sí. Y ahí tenía la oportunidad de luchar con su héroe antes de que este se retirara y la mandó a la mierda. Sí. Sí, lamentable lo que pasó. Es que en papel, ¿quién no quiere ver a Jeff Hardy contra Sting? O sea, a mí es una lucha que me hubiera interesado, y en ese tiempo, o sea, hace 9 años. Todavía estaban en condiciones, Sting estaba en condiciones de tener una lucha pues respetable, y Jeff Hardy de hacer varias cosas sobre el ring, pero fue lamentable ese desenlace. Y como te digo,
hubieran hecho algo diferente, no sé, mandar a alguien para que luchara contra Sting o no sé, algo diferente, porque el público estaba obviamente en desacuerdo, estaban gritando cosas y hasta Sting les dice yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, porque es una lástima, es una vergüenza lo que pasó esa noche, es la representación de una lucha bien hypeada, de una lucha que esperas, pero que al final es terrible, fue una lucha terrible. Pero, como les dije desde un principio, esto no es para, estamos en contra de los luchadores, nos vamos a burlar de la lucha, ni nada de eso, o sea, simplemente para nada. Es para hablar de que, así como hay luchas tan buenas, luchas que merecen las 5 estrellas de cualquier experto en lucha, hay luchas, pues, lamentables, hay luchas que no son buenas, que esperábamos ver, pero que no, al final no son algo que es de nuestro agrado, algo que era lo que esperábamos, lamentablemente. Hay muchos factores, yo creo que la edad es un factor para saber si puedes entregar una lucha buena o no. La entrega sobre el cuadrilátero, o sea, lo preparado que estás y tus habilidades, y el profesionalismo es una de las cosas que influyen al momento de poder dar una buena lucha. Esa sería mi conclusión, al ver después de todos estos combates que hemos revivido. Sí. Mi conclusión es que, aunque duele decirlo y aunque si le dices a alguien que fue así, no te van a creer que la peor lucha de la historia ha sido Jeff Hardy contra Sting en Victory Road 2011. Sí. Yo creo que esa es la verdad. En esta ocasión no voy a decir que si alguien cree lo contrario nos damos a la madre, porque yo quisiera que no fuera real. Sí. Pero sí los invito también a que nos digan en los comentarios cuál creen que ha sido la peor lucha de toda la historia de cualquier empresa y de cualquier país, número 1, y número 2, como se podrán dar cuenta, pues no encontramos nada en Japón que pudiera estar dentro de esta lista, así que por favor, si tienen alguna mala lucha de Japón, obviamente no estamos hablando de empresas como DDT, en donde hay luchas contra palos de escoba o contra escaleras o contra muñecas inflables. Sí, sino lucha seria, bien hypeada, que haya salido mal. Si tienen alguna, por favor, díganosla para poder verla y poder aumentar nuestra cultura en lucha, ¿no? Porque es importante dejar claro, yo creo que Alan lo piensa igual que yo, que no sabemos todo, que solamente estamos dando nuestra opinión en base a lo que hemos visto, a lo que conocemos, y esa es la finalidad de este podcast, de este espacio, en donde podemos hablar de lo que nos gusta, con los argumentos que tenemos y conocemos, pero que estamos completamente abiertos tanto a la crítica como a comentarios distintos a lo que nosotros pensamos. Entonces yo me quedo con eso, Alan. La peor lucha de la historia ha sido Jeff Hardy contra Sting en Victory Road 2011. Desafortunadamente fue por problemas personales relacionados con demonios que tiene Jeff. Fue un gran desperdicio y yo creo que pudo haber sido, y esa es la razón por la cual para mí es la peor lucha de la historia, pudo haber sido una de las mejores luchas de todos los tiempos y resultó siendo un fiasco. Sí. Tristemente, así sucede. Y como les decimos, hay muchas más, pero esta puede ser una de las representaciones más exactas. Creo que con esto podemos concluir todo este podcast, este episodio 5 del Super Kick Podcast. Un episodio, pues, algo difícil, algo gracioso en ocasiones, pero pues sí, algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de saber que las luchas, qué tan buenas o qué tan malas pueden ser. Muchas gracias, Le, por una vez más estar aquí en este podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben dónde pueden encontrar el Super Kick Podcast. Le, ¿quieres decir algo antes a la audiencia, antes de despedirnos? Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por algunos tweets. Ya está empezando a seguirme más gente en mis redes. Muchas gracias ya se le por va eso. A subir. Sí, ya me voy a hacer famoso y ya no te voy a hablar, Alan. Vas a hacer tu propio podcast.
Sí, claro. Muchas gracias por todo el apoyo. Seguimos leyéndolos, seguimos escuchándolos y estamos abiertos a temas para discutir. Yo creo que ese es lo bonito de este podcast, ¿no? Que los escuchamos, los leemos y en base a eso entregamos. Entonces, muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Y Alan, pues un honor haber estado una vez más contigo en este Super Kick Podcast. No, gracias a ti por acompañarme. Yo sé que a veces tienes, pues, actividades diarias o actividades que tienen que ver con tu trabajo. Y aún así, nos damos el tiempo y te das el tiempo de estar aquí con la gente, conmigo, para hablar sobre la lucha libre. La verdad, el deporte que tanto nos gusta, ¿no? Gracias por la respuesta que hemos tenido. Gracias por apoyarnos de esa forma. El público o ustedes han sido muy constantes. Tanto que nos sorprende, ¿no? La constancia que hemos tenido en este podcast. Pero muchas gracias por el apoyo. Y como les dijo síganos en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, Instagram. Nos pueden seguir, escuchar el podcast en Spotify. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos los que escucharon este Super Kick Podcast. Ya saben que pueden dejar su opinión en los comentarios. Gracias a todos. Nos escuchamos en la próxima.